Bienvenidos con la continuación del sistema de segundo orden. En este caso, antes de proseguir con el ejercicio en cuestión, decidí optar por emplear el método del lugar de raíces, que es un método que se verá mucho más adelante, que es un criterio de estabilidad del mismo, en el cual, con dicho criterio, podemos ver cómo nuestro sistema se comporta, qué tipo de comportamiento adopta cuando su valor de K, el valor de la ganancia K, fluctúa desde un cierto valor hasta otro valor. Como vemos acá, justamente en el lugar de raíces, ¿qué significa? Que justamente esta traza roja en realidad son una cantidad de puntos sucesivos en rojo, solamente que son tan continuos uno del otro que parece como si fuera una recta normal. Pero la cuestión es que en realidad esa recta en realidad no es una recta como tal, sino son una serie de puntos sucesivos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué son puntos? ¿O por qué esa cantidad de puntos y por qué en ese eje, por decirlo de esta manera? Lo que hizo esta gráfica de lugar de raíces fue adoptar mi función de transferencia, le aplicó el cálculo para saber el valor de los polos, siempre y cuando ese valor de polo se vaya actualizando según se vaya cambiando el valor de K. Entonces, todos esos puntos en rojo básicamente son los valores de los polos que adoptaría mi sistema cada vez que K varíe desde 0.01 a 0.02 a 0.03 y así sucesivamente. Como se puede ver, hay puntos sucesivos en rojo y cruces en azulado. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente cuando K valga 0, el polo original, por decirlo de esta manera, tendrá un valor asemejable a la X. Y como son dos polos, porque es un polinomio de segundo grado, tendré los dos polos ubicados de esa manera. Y cada vez que K vaya aumentando, la cantidad de polos se va a ir actualizando y, como veremos, se va a desplegar como una especie de raíz a partir de lo que sería ese valor inicial cuando K vale 0. Y acá que podemos ver que los polos, independientemente del valor de la ganancia K, que vaya adoptando desde 0.01 a 0.02 hasta 150, por ejemplo, quiere decir que independientemente de ese valor que vaya aumentando, los polos siempre van a ser mejor dicho, valores reales, no complejos conjugados, no complejos, no imaginarios, van a ser reales puros, no iguales como se ve ahí, sino bien reales distintos como tal. O sea que siempre, cada vez que analice mi sistema, el ejemplo que di anteriormente, independientemente del valor de K que yo le hubiese dado, siempre me hubiese dado polos reales, siempre me hubiese dado un factor de amortiguamiento mayor a 1, siempre me hubiese dado un sistema de comportamiento sobreamortiguado, si no me falla la memoria. Sobreamortiguado. Así que, teniendo en cuenta eso, decidí directamente partir desde otro ejemplo, desde otra perspectiva, para poder analizar el comportamiento de un sistema de segundo orden como tal y ver sus características. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, yo hice el cálculo previamente para ver si la gráfica del lugar de raíces varía o no, y en este caso, con cambiar algún que otro parámetro, hay el lugar de raíces que me denota que el valor de los polos como tal va a fluctuar de tal manera de que algunas veces tendremos polos reales y algunas veces tendremos una sucesión de complejos como tal. Entonces la cuestión aquí pasa más que otra cosa por determinar cuál será el valor de la ganancia que asome esa distinción, por decirlo de esta manera. Así que con eso nos vamos a plantear con el siguiente ejercicio. Vamos a suponer esta nueva función un sistema completamente aparte del que vimos anteriormente, donde ahora tendrá esta nomenclatura 20K sobre 20K más menos 10S más KS cuadrado más 2 veces S al cuadrado más 23K por S. ¿Qué debo hacer? Debo juntarle un valor de K. En este caso le adjunté un valor de 0,5 y aplicándole a mi función de transferencia del sistema, que puedo observar que la función de transferencia del sistema, asemejable al sistema en un orden, le tengo que dividir todo término como tal por lo que sería la magnitud de 2,5.
Así que divido 2,5, 2,5, 2,5 y 2,5. ¿Para qué? Para obtener lo que serían los valores correspondientes de la frecuencia natural. La frecuencia natural al cuadrado tiene que ser 4. Significa que la frecuencia natural tiene que ser raíz cuadrada de 4, 2. Si me fijo aquí, 0,6 debe ser igual a 2 veces el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural. Por lo tanto, despejando el factor de amortiguamiento como tal, ¿qué tendré aquí? Tendré que esto me dará un valor de 0,15. Asemejable decir que el valor se encuentra entre 0 y 1. Quiere decir que en teoría el sistema como tal debería comportarse como un comportamiento subamortiguado cuando el factor de amortiguamiento medía entre 0 y 1, equivalente a decir que los dos polos que obtenga serán dos complejos conjugados. Si yo justamente voy de vuelta y resuelvo lo que sería esta magnitud del denominador, para saber la magnitud de los polos, ¿qué obtengo? Dos polos conjugados como tal. Es la misma magnitud real, solo que la magnitud imaginaria es la opuesta. La misma magnitud, pero con el signo opuesto. Teniendo en cuenta eso, le aplico lo que sería la entrada de escalón unitario y de ahí, teniendo en cuenta la entrada de escalón unitario, despejo la señal de salida, como vimos anteriormente, y de ahí aplico la inversa de Laplace, la cual puedo simplificar el resultado, y de esa manera puedo graficar y obtener mi gráfica. Como vemos ahí, la gráfica presenta un gran régimen transitorio. La señal de salida va variando con respecto al tiempo, va teniendo varias ondulaciones, y luego se termina estabilizando a eso de los 17-18 segundos aproximadamente. Y como se puede ver ahí, parece que el valor final es el valor 1 y el valor máximo que adoptó la curva, o esta señal, es de 1,621. O sea que básicamente la sobreelongación máxima será del 62,1%, básicamente. De manera de anticiparnos. A esta gráfica, como podemos ver, si le damos doble clic, podemos definir que su trazo sea con otro color, que su trazo sea un poco más grueso y demás. Por ejemplo, yo le voy a cambiar el grosor de dicho trazo y le voy a cambiar el color violeta, por ejemplo. Y de esa manera se va a actualizar. Incluso, si me voy de vuelta, le puedo decir que me destaque las líneas divisoras, en gris, por ejemplo, tanto para el eje X como para el eje Y. Y veamos cómo se ha puesto el gráfico de manera más coordenada o precisa. Yo sé que el eje horizontal va de 0 a 20. Entonces yo puedo indicarle, en vez de que sean separadores automáticos, puedo indicarle que sean una cantidad definida por mí. Por ejemplo, le puedo decir 5 y ahí lo va a dividir en 5. O le puedo indicar 10 y lo va a dividir de esta manera. O incluso decirle 20 directamente, ya que es el máximo. Y de esa manera queda como más visible lo que serían los valores. De la misma manera, va de 0 a 2 el eje vertical. Y aquí le puedo destildar esta opción y decirle de 1 a 2, le puedo decir 5. Veamos si le pongo 10. O le pongo, le puedo dejar 10 y directamente acotar el valor final en vez de 1,62, decirle 2. Y ahí, dentro de todo, tenemos nuestra gráfica más visible con la nomenclatura más, o lo que sería la escala más ordenada, más precisa y demás. Así que con eso nos ponemos a lo que sería el cálculo correspondiente. Así que vamos a asimilar y vamos a definir lo que serían las características del sistema. Teniendo en cuenta eso, vamos a eso. Vamos a definir lo que sería el tiempo de retardo. El tiempo de retardo, TR, se calcula teniendo en cuenta lo siguiente: pi menos beta sobre el factor de
la frecuencia natural amortiguada, mejor dicho. Ahora bien, tanto el ángulo beta como lo que sería la frecuencia amortiguada no las tendría. Por lo tanto, si yo tiro igual, obviamente no me va a calcular. Recordemos en primera instancia qué era el tiempo de retardo. Tiempo de retardo es el tiempo requerido para que la respuesta asuma lo que sería la mitad del valor final. Yo sé, por simple gráfica, que el valor final es 1. La mitad justamente del valor final es 0,5. Así que básicamente, si yo pongo Showmaker de paso para que me ayude, pongo la mitad del valor final y tendría que poder leer desde gráfica con el trace lo que sería a un valor aproximado de 0,5. Yo me fijo en el eje Y y tomo el valor de 0,5. El valor correspondiente del tiempo de retardo tendría que ser 0,556 como tal. Así que eso lo hemos obtenido de forma gráfica, pero quisiera demostrarlo de forma analítica. ¿Cómo hacemos eso? Primero debo definir cuál es la frecuencia amortiguada, la frecuencia natural amortiguada. Omega sub d va a ser igual a la frecuencia natural por, tendré que adjuntar lo que sería la raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De lo que sería 1 menos el factor de amortiguamiento. Y este está al cuadrado. Ahí tendría la frecuencia natural amortiguada. Y el beta, el ángulo beta es la tangente a la menos 1 de la frecuencia natural, la frecuencia natural amortiguada sobre el valor sigma como tal. Entonces de esa manera colocaré a tangente, a tan mejor dicho, sería la frecuencia omega sub d sobre sigma como tal. Y sigma tampoco lo tenía definido previamente. Entonces lo que debo hacer es definir sigma. El sigma, el parámetro sigma, es el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural. Y de esa manera, en teoría, tendría que darme, si es que no le he pifiado los resultados, la respuesta final. Teniendo en cuenta esta respuesta, en realidad este tiempo no era el tiempo de retardo. El tiempo de retardo lo hemos ya definido previamente, sabiendo que el valor final era 0,5, el tiempo de retardo, TD, tendría que haber sido 0,556. Ahora bien, eso es el tiempo de retardo. Para saber el tiempo de lo que sería de subida, tiempo de subida se calculaba de la forma que hemos aplicado. Tiempo de subida, TR. Así que, ¿qué era el tiempo de subida? El tiempo necesario para pasar de lo que sería el 0% al 100% como tal. El tema es el siguiente. Si el sistema era subamortiguado, el tiempo de subida TR era correspondiente al tiempo necesario desde que la función nace desde el 0% hasta el 100% del valor final. Y eso corresponde, si vamos a lo que sería la gráfica, si vamos a la gráfica, tiempo de subida para que la respuesta pase del 0 al 100% del valor final, se calcula con pi menos beta W sub d. Destacar tiempo de subida. Lo voy a tener que mover un poco más abajo o más arriba la gráfica. Y de esa manera que podemos observar. Voy a borrar esto para que no sea confuso. Y voy a poner esto de esta manera. Se puede observar que el tiempo de subida, TR, es el tiempo necesario para que el valor pase el valor de la señal de salida pase de un 0%
hasta alcanzar el 100% del valor final. Y ese tiempo correspondiente es de 0,871 segundos como tal. Así que con eso vamos al siguiente cálculo, que va a ser el cálculo del tiempo pico. Si bien el tiempo pico lo podemos ver de forma gráfica, vamos aquí y vemos que el tiempo pico aproximadamente tiene que ser en 1,5, 1,6. Lo vamos a calcular de lo que sería de manera analítica. Tiempo pico tiene que ser pi sobre WED. ¿Y qué me da? 1,56. Este va a ser el tiempo máximo, tiempo pico. Si yo voy acá, lo pongo a mi gráfica, ¿qué puedo hacer? Justamente, que es el tiempo en la gráfica donde se asume el valor máximo como tal. Ahora bien, ese valor máximo como tal se encuentra a 1,60 y pico. ¿Cómo calculo esa sobreelongación máxima? De forma analítica o de forma gráfica. Porcentaje de MP va a ser el exponencial de menos sigma por pi sobre frecuencia natural amortiguada. Y esto, pasándolo en términos de porcentaje, ¿qué me da? 62% aproximadamente de sobreelongación. Como vemos aquí, el valor final es 1, pero el máximo desarrollado está en 1,6, justamente entre 1, o mejor dicho, 1,6 menos 1 hay 0,6, 60%, 62% semejante. Si yo me fijo aquí, justamente el máximo es 1,6208, justamente lo correspondiente a lo calculado. Así que, con un último, para ir finalizando, podemos calcular el tiempo de asentamiento, TDS, y tendríamos que asumir una regla. Podemos asumir la regla del 2 o del 5% como tal. Lo voy a asumir del 5%, poner acá 5%, y le voy a decir que este va a ser 3 veces el sigma. Y aquí vemos que a los 10 segundos, ¿qué va a pasar? Que la señal de salida habrá adoptado un valor cercano al valor final, alrededor con una diferencia del 5% más. O sea, habrá alcanzado el 95% del valor final. Si yo me voy a la gráfica, como tal, si yo me voy a la gráfica y pongo 10 manualmente, puedo ver cómo a los 10 segundos, ¿qué pasó? A los 0 inicia, toma un máximo en el tiempo pico, que era 1,6 aproximadamente, va ondulando, oscilando sobre el valor final. Fijémonos que la oscilación esta es del 25% aproximadamente. Esta pasa a ser tal vez a lo que sería el 18%, 15% o 10% directamente tal vez. Y aquí ya empieza lo que sería que la señal de la desviación es casi desde el 5%. O mejor dicho, es del 5%, o sea que el valor de la señal de salida ya alcanzó un 95% del valor final. Por eso es que nos destaca el cálculo que los 10 segundos como tal, ya la señal de salida se va asentando al valor final. Podríamos llegar a decir justamente que a los 10, 11 o 12 segundos comienza lo que sería el régimen del estado estacionario como tal. Así que con eso finalizamos esta clase y nos veremos en la próxima.